Padre, Dios, te damos gracias por tu bendición, gracias por la presencia tuya, gracias porque podemos estar en este lugar hermoso que tú nos has brindado, Señor, pero que necesita ser todavía más hermoso. Y va a ser más hermoso, Señor, no porque le pongamos más flores, sino porque venimos a la palabra tuya, y es la palabra tuya la que va a transformarnos. Es tu palabra, Señor, es el mensaje de Jesucristo el que nos interesa. A eso es a los que hemos venido, Señor. Ahora tú, Padre, pedimos ilumines nuestra mente, porque queremos aprender de ti. Lo que nosotros queremos, Señor, es descubrir cuáles son los propósitos de ti para nosotros. Gracias, Señor, porque creemos que eres tú quien habrá de hablarlo, quien habrá de mostrarnos esto a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. El camino de la cristiandad inicia cuando nosotros conocemos acerca de Jesucristo. A través de un momento puntual en nuestra historia, a veces ni siquiera es un momento puntual, pero en algún momento de el caminar, de pronto nos damos cuenta que estamos en Cristo Jesús. Y realmente eso que llamamos conversión es el darme cuenta que yo soy ahora de Cristo. Pero el haber aceptado a Jesucristo es realmente solamente el inicio de un camino. Y la vida y la fe cristiana tienen que ver con conocer acerca de Dios, por lo menos en tres formas distintas. Déjenme usar un par de láminas para esto. La primera de ellas tiene que ver con el nivel cognoscitivo. Tienes que conocer, y para eso la Biblia. Así es que la iglesia está preocupada acerca de que cada uno de nosotros conozcamos lo que el texto dice. Para eso es la Biblia, para que la leas, para que la creas, para que la vivas. Para eso es la Biblia. Pensando en suplir esa necesidad, obviamente se preparan una serie de diversos cursos cada domingo, para que a través de esos diversos cursos tú puedas profundizar en el conocimiento bíblico. Pero el conocimiento bíblico, al final de cuentas, la primera parte es de carácter intelectual. La primera parte de ese conocimiento tiene que ver con que tú sepas: Dios me ama. Déjame usar solamente una frase: Dios es amor. Ok, ya aprendí esa parte, es muy simple. En la primera epístola del Evangelio de Juan dice: Dios es amor. Ya sé, eso es conocimiento. Pero después tengo que pasar a otra experiencia, a poder experimentar de verdad el amor de Dios. Y eso es distinto. Una cosa es que intelectualmente lo pueda repetir: en la primera epístola de Juan, capítulo 1, eso es memoria, solamente es intelecto. Eso es útil, pero no te ayuda. Te ayuda cuando pasas al siguiente nivel de conocimiento, a la parte de la experiencia. Y por supuesto, cuando se convierte en una vivencia, no solamente estás hablando del texto y lo sientes, sino que incluso empieza Dios a usar tu vida para transferir el amor de Dios que Dios colocó en tu vida. Ahora lo transfieres a otras personas. Entonces, el amor de Dios, ese solamente concepto, que es muy muy sencillo, apenas un fragmento en la primera epístola del Evangelio de Juan, tenemos que pasar por los tres niveles: la parte cognoscitiva, por supuesto, la parte experiencial, y llegar al nivel vivencial, donde la experiencia de estar en Cristo Jesús, el amor de Dios experimentado en mi propia vida, me lleva no solamente a recibir, sino también a transformar mi vida para dar amor hacia las otras personas. Entonces los conceptos son muy 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 claros acerca de esto. Ahora, la fe cristiana abarca realmente las tres áreas y pone mucho mayor énfasis en la parte de la experiencia, y más todavía en la vivencia. Así es que la fe cristiana tiene que ver esencialmente no solamente con lo que sabemos, lo que conocemos, sino particularmente con lo que hacemos. Vea un par de textos cómo hablan acerca de el énfasis está en lo que hacemos. He aquí que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo va a distinguir? Es una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Cómo distinguimos quiénes son de Cristo y quiénes no son?
Aquí el punto no está cuánto sabes, sino cómo vives. Por sus frutos. Un árbol bueno da frutos buenos. Es parte de esta misma historia. Pero no puedes recoger frutos, dice Jesús, de los abrojos. De ahí no vas a colectar nada. Entonces, la lógica de Jesús es por sus frutos. De qué manera nuestra vida está llevando todo ese conocimiento, no solamente en el nivel de la parte cognitiva, sino ir específicamente a la parte vivencial. Jesús continúa en este diálogo y dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vea la frase final: sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el nivel de relación no está en cuánto sabes. Hay gente que puede saber mucho más que tú. El punto no es ese, sino que es conocer para poder hacer. Conocer, si puedo ir un poquito más lejos, es conocer para vivirlo. Ese tiene que ver con la fe cristiana. La fe cristiana tiene que ver esencialmente con eso. Ahora, con estas ideas, ¿por qué no nos acercamos al texto? Que es lo que debe de ser, lo que debe de regir finalmente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ustedes conocen el texto, hace un momento lo leímos. Voy a usar una versión en lenguaje actual. Usted la puede comparar con el texto que usted tiene ahí, pero como yo sé que no es el texto con el que más estamos familiarizados, la traducción en lenguaje actual de Sociedades Bíblicas, entonces lo puse en la pantalla para que podamos hacerlo. Ahora, ese es un texto que lo busqué en particular porque lo que me interesa es que sea muy claro para todos nosotros. Vean lo que dice el texto: por esto, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe de adorar. Aquí hay 2 o 3 ideas que vale la pena resaltar. Déjame, si usted tuviera oportunidad de hacerlo en su Biblia, la primera parte tiene que ver con algo muy sencillo: ya que Dios es tan bueno con ustedes. El primer punto de apelación del apóstol Pablo acerca de esto es muy concreto. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios es el Dios de toda misericordia y de toda consolación, y esa es la razón con la cual Él nos ha tratado. Entonces, a partir de ahí se nos pide algo, y la motivación para que tú respondas es simplemente gratitud, no compromiso. Y en todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, en todo, finalmente la motivación solamente puede ser una: la gratitud, el amor. Si Dios te trató con misericordia, si Dios te ha tratado con amor, la única manera de cómo tú puedes responder es con amor, con gratitud, porque eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, el punto de apelación es este: ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, entonces, ¿sabe? Intencionalmente, hace un momento que estaba hablando acerca de los equipos de aire que nos hacen falta, intencionalmente no usé la palabra quiero su compromiso, porque eso no es tan bíblico. Intencionalmente hablé acerca de gratitud. Yo te puedo hacer que te comprometas y puedo empezar a jugar con los criterios, etcétera, y decir, pues es que el pastor dijo que hay que, pero no me interesa que vengas aquí con un compromiso. Me interesa que estés aquí por gratitud, y que si Dios va a moverte a ti a que participes de cualquier proyecto de iglesia, sea básicamente por la gratitud y no por la obligación. Ahora,
esa es la primera parte, lo que tiene que ver con la motivación. Si seguimos en nuestra lectura, tendríamos que subrayar una frase más. Dediquen toda la vida a servirle. En el texto griego realmente se habla acerca de presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y eso tiene un referente desde el Antiguo Testamento. Entre muchas ofrendas que se presentaban, todo el sistema sacrificial de Levítico, Números, que está en la Biblia, ahí en esos dos libros, hay todo un sistema sacrificial descrito de lo que se debería de ofrendar, cómo debería de ofrendarse y todo lo demás. En particular, hay una ofrenda que es especial y es de alguna forma lo que se señala en este pasaje. Dice, en el Antiguo Testamento es la ofrenda del holocausto. Y el holocausto es, textualmente, la ofrenda totalmente quemada delante de Dios. Había otras ofrendas donde se presentaba la ofrenda, incluso los sacerdotes podían tomar un fragmento de ella y usarlo para su propio consumo. Había ese tipo de ofrendas. Había ofrendas donde se presentaban solamente una parte de unas pocas espigas de trigo, un poquito de aceite que se derramaba en libación, etcétera. Pero había una ofrenda en particular, el holocausto. Y el holocausto era totalmente presentado delante de Dios. La integralidad de ello era lo que se presentaba delante de Dios. Entonces, aquí también se trata de la integralidad de la vida. Y claro, surgen algunas preguntas para nosotros. ¿Qué tanto de nuestra vida está entregado a Dios? Para algunos de nosotros, nuestro compromiso para con Dios es fundamentalmente un domingo por las mañanas. Algunos llevamos esa área un poquito más lejos y ocupamos un poco de espacio por ahí entre semana. Algunos van más lejos todavía e integran la fe cristiana a su práctica familiar. Y algunos todavía pueden ir un poco más lejos e integran la práctica cristiana en su desempeño profesional. Y poco a poco van cubriéndolo. ¿Sabe? Al estar considerando esto, yo me acordé de una lección que hace muchos años un profesor me dio. Y era fundamentalmente algo como esto. Quiero que vea esto, dura apenas unos segundos, pero creo que puede ser suficientemente explícita. Es una vela, está ardiendo. Pero para que la vela cumpla con su propósito, se tiene que consumir. Si no se consume, no ha cumplido con su propósito. Y extinguirse. Cuando el apóstol Pablo está diciendo en esta epístola, entreguen toda su vida, es toda, es la totalidad, no dejar nada. ¿Sabes? Cuando empiezas a reservar un espacio de tu vida donde tú decides y no Dios, al final de cuentas la entrega no ha sido completa. Y si tú no entregas todo, realmente no has entregado nada. Por eso es que el concepto es tan difícil, tan concreto. La verdad es que el texto es muy, muy, muy simple. Consumirse totalmente en Cristo Jesús. Eso es lo que dice este texto precisamente de Romanos. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él agrada. Se trata de toda la vida, en donde quiera que estés, en cualquier espacio, que tu desempeño profesional, personal, etcétera, que todos tus triunfos sean solamente los de Cristo Jesús. Se trata de que en todas las cosas Dios sea glorificado. Por supuesto, para que esto ocurra, el apóstol Pablo sabe, y por eso más adelante dice, tienen que tener una mente transformada.
ya no vivan como vive el mundo. Podemos seguir en nuestro texto y vamos a darnos cuenta que en el capítulo 2, en el mismo capítulo, versículo 1, todavía incluso dice, así es como se debe de adorar. Entonces, la adoración a Dios tiene que ver con inteligencia espiritual. Pero la inteligencia espiritual es justamente el poner toda tu vida, la integralidad de ella, toda, ponerla al servicio de Dios. Espíritu, mente, corazón, todo. En el texto del versículo 2, dice algo semejante a esto, o mejor dicho, lo completa. Vea el siguiente fragmento. Y ya no vivan, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar, de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, nuestro primer punto en el versículo 2 puede ser esto: marquen ustedes la diferencia. Piensa en esto. Yo no sé cómo vives en tu casa. No sé cuál es la relación específica que guardas hacia el interior de las cuatro paredes de tu casa. Acá todos nos llevamos bien, somos amables, nos tratamos bien, nos saludamos y recibimos un afectuoso abrazo y un beso en la mejilla. Pero el texto apunta hacia algo más. Marquen ustedes la diferencia. ¿Qué tan diferente eres de tu propia sociedad? Ahora, no se trata de simplemente ir en contra de ella. Un profeta en el Antiguo Testamento dijo así: que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Así es que no solamente se trata de ir en contra de la corriente, sino particularmente empezar a influir en la gente que está en tu alrededor para que ellos ahora vivan y adoren y caminen en el proyecto de vida que Dios te dio a ti. Piensa en las repercusiones de esto. ¿De qué manera tu familia observa la diferencia entre tú y los demás? ¿Tus padres, tus hermanos notan la diferencia de que eres cristiano? ¿O la única diferencia es que vienes al templo los domingos? Si es así, créeme que no ha pasado nada. Algunos de ellos no van a conocer a Jesucristo justamente porque dicen, ¿para qué cambio? Si es exactamente lo mismo. ¿En qué nivel está el cambio que Dios ha hecho en mi propia vida? Por eso el texto es muy, muy concreto. Ahora, estamos ahí todavía a mitad del texto. Podríamos todavía ir un poquito más lejos en el mismo texto y vea lo que dice después. Cambien de manera de ser y de pensar. Y eso significa cambiar el corazón. Y el énfasis está justamente en eso. Para que tú puedas ser una ofrenda agradable delante de Dios. Me encanta eso que hace un momento los chicos estaban cantando. Como un perfume a tus pies. Para poder ser un perfume delante de Dios, para que nuestra vida se convierta en un acto de adoración delante de Dios, dice, tienes que cambiar de pensar. El énfasis del apóstol Pablo está en nuestra mente. Que en el Antiguo Testamento se usa más la palabra del corazón. Una mente nueva o un corazón nuevo son básicamente sinónimos, porque en el lenguaje del Antiguo Testamento el corazón es el centro de toda la experiencia humana. En el lenguaje del Nuevo Testamento eso cambia un poquito, aunque también lo conserva, y lo lleva un poquito más hacia la idea de la mente. Lo que tú piensas, también eso mismo eres. Entonces por eso habla acerca del cambio de mente. Pero el cambio de mente pasa algo. No vamos a cambiar nosotros naturalmente acerca de la forma de pensar. Podemos mejorar algunas cosas.
Si no es con la presencia de Dios, créame que no es posible cambiar. Pero hay un par de pautas que sí podemos seguir con mucha facilidad, porque créeme que sí es factible porque Dios lo ha hecho posible para nosotros. Entonces, la primera de ellas se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiero que vea la parte final. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero que consideres lo que esto implica. ¿De qué forma todo tu pensamiento está orientado hacia Cristo Jesús? Lo tienes que colocar en obediencia. Si puedo decirlo de otra manera, tienes que aprender a contrastar tu manera de accionar, tu manera de cómo vives, lo que tú estás desarrollando cotidianamente. Tienes que enfocarte a que esto tiene que pasar por un tamiz de prueba, y que ese tamiz de prueba es la palabra. Se puede usar un criterio distinto. Hace muchos años, antes de empezar el pastorado, en el área de la ingeniería mecánica, mi trabajo tenía que ver con control de calidad. Y en control de calidad te interesa que lo que está produciéndose cumpla con las normas, ¿sí? Hay que asegurar, hay un control de calidad o de aseguramiento de la calidad de lo que se está produciendo. Entonces, si puedo decirlo así, la Biblia es el aseguramiento de calidad de tus pensamientos. Piensa, todo lo que tú estás desarrollando tiene que pasar por ese filtro. Este es el filtro que Dios nos dio. Y se trata de llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Número 2, otro texto en Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Un amigo mío hace años me dijo: piensa mal y acertarás. Es una tontería lo que él dijo. Aunque sea mi amigo, sigue siendo mi amigo, pero es una tontería. Si yo pienso mal, lo único que voy a hacer es prejuiciar mi mente. Así es que no puedo pensar mal. Si cada vez que observo algo ya estoy pensando, no, seguro que ese tiene una doble intención, yo voy a estar complicado, yo voy a estar prejuiciado. Así es que, aún a riesgo de equivocarme, asumo que todas las personas con las que yo trato, asumo yo que todos dicen la verdad. Si alguien miente, pues ya es problema de ellos, pero yo asumo que todos dicen la verdad, porque no puedo vivir con esa forma de pensar. No puedo vivir con aquello de que piensa mal y acertarás. Al contrario. Y mucho de mi lenguaje tiene que cambiar y tiene que actuar. Vean las categorías que se utilizan ahí. Todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable. La gama es amplia. En esas cuantas palabras, la gama es amplísima, porque te lleva a toda la experiencia humana. Y si entre todo eso tienes que escoger, escoge lo excelente, porque lo excelente es lo que va a glorificar a Dios. Si vas a abrir la boca, que sea para alabar a Dios, nunca para maldecir a uno de los hijos de Dios. Aunque no sea hijo de Dios, la imagen de Dios también en los pecadores también está presente. Entonces, nuestros labios no son para eso. Dios nos los dio. Nuestra mente es para que honremos a Dios con nuestra mente, con lo que hacemos, con nuestras manos. Todo lo amable, todo lo puro. Dice al final, dice, si hay algo digno de alabanza, en eso. Ahora quiero que consideres nada más esto y concluyo aquí. ¿Cuántos pensamientos
que son contrarios a esto inundan a veces nuestro día cotidiano. Están presentes en la música que escuchamos, las conversaciones que tenemos, etcétera. No te voy a decir que te pongas un par de tapones auditivos y ya, porque no funciona así. Se trata de un cambio que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y ese cambio que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, somos nosotros mismos también participantes de ello. Somos nosotros los que tenemos que dejar algunas formas de actuar y de pensar, de hacer, para entonces preferir otras que sean más claras, más honestas, más justas. El proceso, si puedo usar ahora un criterio más teológico, allá con mi hermano Rafael están estudiando teología ahora, pero si puedo usar un criterio más teológico, yo les diría, se trata esto de el proceso de santificación, que por allá con mi hermano Rafael y Felipe van a ver en una clase. Se trata de la santificación, y la santificación ahí es un proceso donde nosotros somos cooperantes usando los recursos y los medios de Dios. Entonces, la transformación de las mentalidades es posible cuando Dios está actuando en nosotros. Oremos y pidámosle eso a Dios. Padre, gracias por tu bendición, gracias por los proyectos tuyos, porque podemos, Señor, acercarnos a tu palabra y encontrar en ti la guía y dirección que necesitamos. Bendecimos, Señor, tu nombre, porque lo que tú haces en nosotros, y creemos que eres tú, Señor, quien habrá de darnos la gracia suficiente para poder continuar adelante. Gracias, Dios, por lo que tú vas a seguir haciendo en medio de cada uno de nosotros, porque nos has dado los elementos para tener una mente renovada en Cristo Jesús. Danos ahora la fortaleza, la entereza de carácter necesaria para que nuestra vida use esos recursos que tú ya nos diste y que podamos también con nuestra mente glorificarte. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.